Bien, continuando en esta parte 2 del video, vamos a implementar lo que es el diseño de la clase, las funciones. Implementamos, procedemos al constructor que tenemos en private, un apuntador llamado cabeza. Entonces inicializamos el apuntador en nada, en nulo. Cabeza, método set básico, método get cabeza. Fíjense en esto, por lo general CodeBlock olvida poner en la implementación el asterisco en la función que se está implementando que retorna un apuntador. Entonces tener esto en cuenta para que no hayan problemas al compilar. Ahora fíjense bien, ya hicimos lo básico, ahora vienen las funciones que habíamos dicho que eran fundamentales para este tema. La función que devuelve el último nodo de una lista. Tenemos que hacer lo siguiente. Para empezar, nos tenemos que ubicar en el comienzo de la lista, ya que es el único punto que tenemos sobre la lista. Eso quiere decir que tenemos que usar la cabeza, pero la cabeza no se puede desplazar. Es decir, el apuntador cabeza siempre tiene que estar apuntando a la cabeza, al comienzo de la lista, porque si no, pues perdemos la lista completamente. Entonces lo que hacemos es que declaramos un nuevo apuntador de tipo nodo y le ponemos último y decimos que último es igual a cabeza, ¿sí? O más bien get cabeza, orientado a objetos. Luego de esto aplicamos un ciclo while que nos diga que mientras último en su campo get enlace sea diferente de null, entonces último va a ser igual a último en get enlace, el mismo en su siguiente campo. Me explico un poco más. El nuevo nodo, el nuevo apuntador de tipo nodo que estamos ubicándolo donde también está el apuntador cabeza, lo metemos en un ciclo condicional mientras que nos dice que como el apuntador último está ubicado en ese nodo, entonces ese nodo tiene un campo enlace. Aquí está, get enlace. Bien, entonces entonces último está parado en la cabeza, y si en su campo siguiente hay otro nodo, es decir, si no hay null, entonces último pase a ser último en su siguiente campo.
lo que decimos al apuntador es que se desplace al siguiente nodo. Último, getEnlace nos devuelve la dirección del siguiente nodo, y si le estamos diciendo al apuntador último que sea igual a esa dirección, él se desplaza y el ciclo vuelve y dice: si último en getEnlace es diferente de null, pues vuelve a hacer lo mismo, se desplaza. Cuando en su siguiente campo por fin sea null, entonces el ciclo ya no entra más, por lo que damos por hecho que nos encontramos ya ubicados en el último nodo y devolvemos. Aquí también hay que tener mucho cuidado con eso, y devolvemos entonces último. Bien, ¿por qué hago énfasis en nulo? Porque si último en su campo enlace es null, o sea, ¿por qué garantizo que puede ser null? Porque si no lo han olvidado, en el constructor de la clase dijimos que cada vez que se cree una instancia de la clase nodo, enlace se carga null. Por lo tanto, podemos garantizar que está inicializado siempre en null. Esto es importante. De no, pues puede salir un mensaje como Windows ha dejado de funcionar, etc. Bien, vamos con y también faltó, vamos con agregar. Bien, para agregar hay que tener en cuenta primero, voy a compilar un momento. Bien, para agregar hay que tener en cuenta primero que si la cabeza apunta a null es porque no hay nada, absolutamente nada en la lista. Entonces trabajaremos en función de eso. Ponemos un condicional, preguntamos eso: si getCabeza es igual a null, sabemos que la lista está vacía. Simplemente decimos entonces setCabeza que guarde el nuevo. A esta función se le pone por parámetro un nodo nuevo que se desea agregar a la lista. Por lo tanto, la cabeza, si está vacía, entonces no hay comienzo, y como no hay comienzo, no hay lista. Por lo tanto, la cabeza guarda el nuevo. Aclaro, si algunos no saben esto, no pongo los corchetes, ya que estoy trabajando con una sola línea de código bajo el condicional. Cuando es así, una sola línea de código, no es necesario poner los corchetes. Pero si yo tuviera algo aquí, y ahí sí me toca poner los corchetes. Mientras sea uno, no es necesario. Pero bien, nos falta decir qué sucede o qué debe hacer nuestra aplicación. Si ya tiene cabeza, si ya la cabeza apunta a algún nodo, es decir, si la lista ya no está vacía, ¿qué hay que hacer? Entonces ponemos un else y hay que hacer uso de la función getUltimo. Y como getUltimo devuelve el último nodo de una lista,
entonces asumimos que ese nodo, como es un nodo, tiene todos estos métodos. Al tener todos estos métodos, yo puedo decirle getUltimo en su campo siguiente, o sea en el enlace, guarde el nuevo nodo. Entonces el último agrega el nuevo nodo después de él. Ya estaremos viendo de manera gráfica nuevamente para tener esto claro. Bien, este sería el método agregar. Ahora el método buscar sería, pues, sabiendo que tiene que pedir un número, pues nuevamente declaramos un nodo para buscar desde la cabeza. Y lo igualamos a la cabeza. Nunca podemos desplazar el apuntador cabeza, ya que perdemos toda la lista. Es mejor asignárselo a otro apuntador y que él mire toda la lista, vaya buscando. Entonces, como ya saben, hay que usar un ciclo while. Y lo primero, si estamos hablando de que el apuntador se desplace y luego verifique si ese número está allí en ese nodo, hay que tener presente que puede ser null. Y si donde está ubicado el apuntador es null, null no puede tener un campo como un número o algún enlace. Null es nulo, null es nada. Por lo tanto, si llegan a dejar eso así, tengan por seguro que va a aparecer un mensaje que dirá Windows ha dejado de funcionar. Por lo mismo, porque donde no hay nada, no puede haber nada. Por lo tanto, primero establecemos esta condición mientras búsqueda sea diferente de null, y esto es lo mismo que esto. Me gusta pues más así. Y búsqueda en su campo siguiente, en su campo número, getNúmero, diferente del número. Del número que se está buscando. Protejo todo con paréntesis. Verifico, sí. A ver, no es necesario poner los corchetes. Simplemente si es diferente de null búsqueda, y si es diferente de null, quiere decir que hay algo que no está vacío donde él está apuntando o donde está señalando. Entonces el apuntador búsqueda en su campo getNúmero nos verifica si es diferente del número que se está buscando. Si es diferente, entonces que se desplace y busque en el siguiente. Bien, entonces ponemos búsqueda que sea igual a búsqueda en el siguiente nodo, ¿sí? De tal manera que si llega a ser null, entonces ya no entra más y se da por hecho que no se encontró el número. Pero si se detiene porque es igual, entonces ya habremos capturado el nodo en el que está el número que estamos buscando.
Entonces lo que faltaría sería decirle que devuelva ese valor, esa dirección, perdón. Entonces, si el número no está en la lista, el número que estamos buscando, demos por hecho que va a devolver null, y en función de eso pues podemos decir que no existe o no está el número en la lista. Sencillo, con algún condicional allá en el main se puede establecer. Si no, significa que lo encontró y nos está devolviendo la dirección de un nodo en el cual sí está el número que buscamos. Bien, vamos con la función eliminar. Este tema es importante, es bueno que lo practiquen mucho. Vamos a eliminar lo mismo, nodo. Vamos a ponerle más bien búsqueda igual a la cabeza. Es prácticamente lo mismo, sí, pero hay un problema. Hay que tener en cuenta que el número que se desea eliminar puede estar en el nodo que es la cabeza, es decir, el comienzo de la lista. Puede ser el último o puede estar entre ambos. Entonces hay que especificar cómo ha de ser si está entre ambos, pero simplemente lo haremos con cabeza, es decir, un condicional. Vean, if hagámoslo así más bien. No. Si búsqueda en su campo get número es igual a número, lo que haremos será, es decir, búsqueda tiene la posición de la cabeza, es decir, aquí estamos en la cabeza y decimos que si la cabeza en su campo número es igual al número que se desea eliminar, entonces hay que mover la cabeza hacia el siguiente nodo para que no se pierda la lista. Si le estás eliminando la cabeza, entonces el apuntador cabeza muévelo al siguiente nodo para que no pierdas todo el enlace, todas las cadenas de nodos que tienes. Entonces veamos. Set cabeza, para guardar la dirección de la cabeza le decimos que guarde a get cabeza en su siguiente campo. ¿Sí? En su siguiente campo. Cabeza guarde su, es decir, cabeza apunte a donde apunta el enlace. Es decir, cabeza desplácese al siguiente nodo, dejando por claro que búsqueda quedará en la posición anterior, que será el nodo que se va a eliminar. Pero ¿qué pasa si no está en la cabeza? Pues simple. Tenemos un else
y declaremos otro apuntador que se llame anterior. Inicializamos el nodo en el apuntador en nulo y hacemos un ciclo. Si no está en la cabeza, entonces hay que irse desplazando hasta que el número sea hallado. Una vez hallado, podemos eliminarlo. Entonces es más o menos como el código de búsqueda. Bien, mientras búsqueda sea diferente de null y búsqueda en su campo número sea diferente del número que se desea eliminar, entonces anterior va a ser igual a búsqueda, ¿sí? Y búsqueda va a ser igual a búsqueda en su siguiente campo en getEnlace. Es decir, se desplaza al siguiente nodo, dejando claro que anterior se queda en la posición anterior, por eso se llama así, se queda en la posición de antes para evitar pérdida de información si el nodo se encuentra entre varios nodos en la cadena. Teniendo la posición anterior, puedo decirle al anterior que apunte a donde apunta el nodo que se quiere eliminar, y así no perdemos la cadena. Bien, ya sabemos que si esto se detiene, si esto es null, significa que no encontró el número que se desea eliminar, y sabemos que si llega a ser igual al número, se detiene y devuelve la dirección del nodo donde está contenido dicho número. Entonces, en función de esto, decimos si búsqueda es diferente de null, eso quiere decir algo, que sí fue hallado el número, porque si no fue null, quiere decir que se detuvo en algún punto de la cadena de nodos. Entonces el número sí existe, el cual se desea eliminar, y como sí existe, hay que decirle a anterior que en su campo enlace setEnlace para guarde búsqueda en su campo getEnlace. Bien, una vez hecho esto, ya podemos decir simplemente que elimine lo que hay en la dirección de búsqueda, donde señala búsqueda, elimine eso, delete. Esta es la función eliminar. Los invito a seguir viendo este video en la parte 3, ya sea